porque pues además de todo lo que nos da a nosotros, los que somos los proveedores, los distribuidores del producto, también pues da muchos beneficios a las personas que lo ingieren, ¿no? Y no es más para aquellas mujeres que quieren cuidar de su salud femenina y sinceramente pues yo lo veo en el día a día, en el acto de mi profesión, cómo es que cada vez beneficio más a más mujeres con el apoyo de estos nutracéuticos. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, pues vamos a dar paso a lo que es el tema del cáncer de mama, porque una detección temprana puede salvar la vida de la mujer y pues la verdad es que es un tema muy crucial que generan pues a veces muchas controversias entre las mujeres, muchos miedos que a través de estas pláticas podemos nosotros eliminar para que la mujer pueda hacerse una detección temprana. Entonces, en el transcurso de la plática, primeramente vamos a nombrar lo que es la significancia estadística del cáncer de mama a nivel mundial y nacional, con el objetivo de pues poder saber por qué es importante autorrevisarnos y también hacernos los estudios pertinentes, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer de mama? Y sobre todo nos vamos a enfocar en aquellos factores que son modificables para que nos apoyemos a nosotras mismas a prevenir el cáncer de mama. ¿Y cómo se hace la detección oportuna para cáncer de mama? Porque no hay estudios que prevengan el cáncer de mama, no hay tratamientos médicos ni nutricionales que prevengan como tal el cáncer de mama, pero sí a través de los estudios podemos hacer una detección oportuna y con esto salvar la vida de la mujer. Entonces, sin duda, hoy por hoy, el cáncer de mama es una de las enfermedades que tiene mayor impacto a nivel mundial. La incidencia se reporta una de cada 8 mujeres alrededor de todo el mundo. Y fíjense, en Estados Unidos, que es un país muy desarrollado y que invierte mucho en tecnología, en investigación para disminuir la mortalidad, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en Estados Unidos, después del pulmón, porque pues obviamente por el estrés fuman mucho, ¿no? Pero en el año 2025, en solo Estados Unidos se estima que van a fallecer alrededor de 42,000 mujeres por cáncer de mama. Y aunque es muy, muy bajo el porcentaje, también está reportada la mortalidad en hombres. Y a nivel mundial, pues obviamente es mucho más exponencial. Entonces, desde 1980 se han implementado estudios y tratamientos para poder disminuir la mortalidad del cáncer de mama y de tal manera que ya en países desarrollados se ha podido reducir la mortalidad hasta en un 40% de las veces, pero esto no pasa en países que son de bajos ingresos o de medianos ingresos o que están en vías de desarrollo. Es por eso que es muy importante que todos nosotros que estamos en este sector de salud estemos fomentando la detección temprana, porque la detección temprana salva vidas. Y considerar pues lo que es el factor de joven, la edad joven es un factor de mal pronóstico. Afortunadamente no es la etapa en la que más se presenta el cáncer de mama, pero biológicamente el cáncer tiene una entidad diferente biológicamente y eso va a hacer que sea un cáncer más agresivo y con esto pues la supervivencia sea menos. En el año 2020, el consenso ESMO determinó que las mujeres jóvenes entre 35 y 40 años de edad se consideraban para cáncer de mama y las mujeres muy jóvenes eran las menores de 35 años de edad. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues como les comentaba, lo que es la tasa de supervivencia. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica pueden ver que a menor edad que se presente el cáncer de mama, tienen menos tasa de supervivencia comparadas con las mayores de 40 años de edad, ¿no? Y en esta otra gráfica también se muestra, ¿no? Cómo las mujeres menores de 30 años
A los 10 años de ser diagnosticadas tenían una menor tasa de supervivencia de lo que es el cáncer de mama, ¿no? Entonces, eso es un punto importante a considerar. ¿Y qué pasa en México? Bueno, pues encontré esta tablita del INEGI, fíjense, la reportaron este año, en enero 2025, donde evaluaron las defunciones en el año 2023 por tumor maligno. Y si nos vamos al lado de la izquierda, en los tumores malignos en mujeres, se presentan en segundo lugar, en tercer lugar, perdón, en las mujeres entre 20 a 29 años de edad, ¿no? Lo que es la mortalidad por un tumor maligno. Pero arriba de los 30 años de edad, ya por tumores malignos, pues representa la primera posición, ¿no? Siendo una tasa hasta del 49% en mujeres arriba de 60 años de edad. Entonces es importante considerar que las mujeres arriba de 60 años, conforme avanza la edad, tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, una mujer de 80 años no está exenta a desarrollar cáncer de mama y esto es importante que lo tomemos muy en cuenta. Que aquí en esta gráfica, por ejemplo, si comparamos los diferentes estados, a mí me llamó un poquito la atención, digo, no hay nada que esté documentado, pero sí me llamó la atención que los estados donde hay mayor incidencia de cáncer de mama, pues son los estados donde se come más carne roja, ¿no? Son bien carnívoros todos estos estados, a diferencia de los estados donde se come como más carne blanca, ¿no? Pero sí es importante que mencionar que el cáncer de mama ya superó el cáncer cervicuterino desde el año 2006. ¿Y esto por qué? Principalmente porque el cáncer cervicuterino es un cáncer 100% prevenible si la mujer se revisa año con año, porque el problema se detecta antes de que sea cáncer, a diferencia de cáncer de mama. No hay un estudio que se pueda hacer una detección previo a, y por tanto la mortalidad en México no ha disminuido. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener una mejora de los resultados? Pues una combinación con amor de todos nosotros en fomentar lo que es la detección temprana y fomentar a aquellas mujeres que padecen el problema, que acudan a terapias adecuadas, terapias eficaces, basadas en cirugía, radioterapia y quimioterapia. Entonces, las tres claves para poder disminuir la mortalidad del cáncer de mama son estas tres: prevenir, diagnosticar y tratar. Y bueno, mencionar que pues acaba de ocurrir, acaba de pasar el 19 de octubre, que es el día en el que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿no? Entonces, para poder fomentar lo que es la prevención, pues es fomentar todos los hábitos que vamos a mencionar más adelante, que son los factores modificables, pero también fomentar lo que es la autoexploración mamaria y la detección temprana en el caso que la mujer ya lo requiera, que ahorita lo vamos a mencionar más adelante. En cuestión de lo que es la autoexploración mamaria, aquí les puse dos esquemas. El número uno es frente al espejo. El momento más adecuado que se debe de hacer en mujeres que tienen sus periodos menstruales es en cuanto se terminó el periodo de la menstruación, porque es cuando el tejido glandular mamario está menos expuesto a nuestras hormonas sexuales y es cuando mejor vamos a poder palpar la glándula mamaria. En mujeres que ya están en menopausia o en mujeres que están en edad reproductiva pero no tienen matriz, con que hagan la exploración una vez al mes es más que suficiente. Entonces, si deciden hacerlo el día 1 del mes, todos los días 1 del mes va a ser su día de revisión de glándula mamaria. Y primero que nada va a ser paradas frente al espejo para que puedan observar sus glándulas mamarias, ¿no? Es una revisión muy, muy rápida. Ahí vas a ver las diferencias que hay entre ambas mamas. Puedes encontrar cuáles son los cambios que ocurren si hay cambios en la textura de la piel, si hay cambios en la forma del pezón, si hay retracción de pezón, retracción de la piel también. Y bueno, cómo es la forma y el contorno de lo que es el complejo areola-pezón. Y posteriormente
vamos a pasar a lo que es la autoexploración. Este se recomienda hacerlo sentada con una almohadita debajo de la espalda para poder exponer más la glándula mamaria hacia la misma paciente, ¿no? Y lo que se recomienda es revisar la glándula con la mano contralateral para poder hacer una palpación adecuada. Y esto se hace con las yemitas de los dedos. Yo les digo a mis pacientes que la deben de tocar como si fueran teclas de piano, porque es la mejor forma en cómo van a poder sentir las bolitas normales que tienen y de esta manera poder conocer lo mejor posible tu glándula mamaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pueden ser en movimientos circulares, puede ser de arriba para abajo. Es muy importante que sea toda la glándula mamaria y además también que sea el área de la axila en búsqueda de ganglios. Y bueno, al final de la exploración hay que presionar suavemente el pezón para ver si existe alguna secreción, porque si la mujer no está en lactancia, ninguna secreción va a ser normal y hay que estudiarla. Entonces, en cuanto a lo que son los factores de riesgo, vamos a tener que hay factores que son no modificables, factores modificables que nos vamos a entretener un poquito ahí y desconocidos que miren, fíjense, prácticamente son la gran mayoría, o sea, la gran mayoría de las veces viene un cáncer de mama de una forma esporádica, no sabemos de dónde vino. Sin embargo, bueno, yo considero que dentro de los factores modificables tenemos mucho que hacer. Entonces, lo que de plano no nos vamos a salvar es de la edad, de la raza y del sexo. Recuerden que a mayor edad, mayor incidencia de cáncer de mama. De las hormonas endógenas propias de la mujer, de la genética que traiga y de de las tomas de biopsia que tenga la mujer, pero de forma innecesaria. Ahorita vamos a mencionar cuáles son los momentos adecuados para toma de biopsia. Y también cuáles son las radiaciones que pueden afectar a la glándula mamaria. Y también vamos a hablar sobre la densidad del tejido mamario, qué importancia tiene como factor de riesgo. Dentro de los factores modificables, como les comento, que aquí nos vamos a entretener, porque aquí tenemos mucho que hacer, aquí tenemos todo que hacer a través de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación, evitar sustancias que nos puedan generar inflamación, como es el alcohol, el tabaco u hormonas exógenas de forma innecesaria, porque aquí es importante decirlo, ¿no? Y también sin supervisión médica, pues eso es lo que nos puede modificar los factores para poder desarrollar cáncer de mama o evitarlo. Entonces, bueno, o sí, si eres mujer, tienes 100% veces más riesgo de desarrollar cáncer de mama a que si eres hombre. Entonces, esto es algo que pues ni modo, chicas, ya nos tocó y ahora sí a cuidarnos. Y a partir de los 50 años de edad, pues con más razón porque es cuando ya se empieza a incrementar el porcentaje de cáncer de mama. Es mayor, la incidencia es mayor en raza blanca que en raza negra, pero cuando se presenta en la raza negra, pues hay mayor mortalidad. Y en la raza asiática, pues fíjense, tiene muy baja incidencia. Yo me imagino que tiene mucho que ver el estilo de vida, pero bueno, ellos tendrán otros cánceres. Y lo que son los factores de riesgo hereditarios, es muy bajo el porcentaje y aquí más que nada nos basamos a aquellos factores en los que hay mutaciones genéticas, sobre todo aquellos oncogenes que son el BRCA1 y 2. Esos son cuando se presentan mutados, entonces la mujer tendrá un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama hasta en un 90% de las veces. Y pues bueno, hoy por hoy afortunadamente ya estos marcadores oncogénicos los tenemos muy a la mano, muchos laboratorios los manejan, los mandan a hacer a costos relativamente accesibles. Entonces, si por ahí tienen algún factor familiar, antecedentes familiares de cáncer de mama, pues sí vale la pena que se hagan estos marcadores oncogénicos. Yo, por ejemplo, en lo personal, tengo antecedentes en mi familia. Mi abuelita falleció de cáncer de mama. Tengo varias tías que fallecieron de cáncer de mama y una tía se salvó.
Y mi tía, cuando le platiqué que iba a dar esta plática, me dijo, por favor, diles que yo me salvé del cáncer de mama porque me lo detecté a tiempo, pero eso fue cuando se dieron cuenta de que mis otras tías ya tenían el cáncer más avanzado. Entonces, ¿qué hicimos todas las demás? Pues hacernos nuestros marcadores oncogénicos para ver si los teníamos mutados. Afortunadamente a mí me salieron bien. Entonces, se duplica el factor de riesgo a desarrollar cáncer cuando un familiar de primer grado tiene cáncer de mama. ¿Quién es el familiar de primer grado? La mamá o la hermana. Y se triplica si son dos familiares, por ejemplo, la mamá y una hermana o dos hermanas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay que seguir considerando que en la gran mayoría de las veces el cáncer de mama va a ser esporádico. Nada de que porque, ay, no, es que mi mamá no le dio cáncer de mama, a mí tampoco me va a dar. No, de todas formas, debes de cuidarte, debes atenderte y hacer una detección temprana. Y pues ahorita vamos a mencionar acerca de lo que son los factores hormonales, tanto endógenos como exógenos. Y los vamos a resumir prácticamente en esta tabla donde la menarquia nos referimos a la primer menstruación que tuvo la mujer en su vida y la menopausia a la última menstruación que tuvo en su vida, ¿no? Entonces, cuando la primer menstruación ocupa en una etapa muy temprana, hay niñas que a los 8 o 9 años ya están teniendo su primer menstruación y una menopausia muy tardía, 56, 58 años, pues esto conlleva una mayor ventana de exposición a estrógenos, lo cual pues se considera como un riesgo para desarrollar cáncer de mama y eso pues es inherente a cada mujer. Fíjense, el uso tanto de anticonceptivos orales como terapia hormonal de reemplazo, los estudios son controversiales. Prácticamente el uso de anticonceptivos orales dice, yo estuve revisando varios estudios y lo que decían, si acaso va a ser un ligero aumento, va a ser transitorio y nada más mientras esté la paciente utilizando el anticonceptivo. Pero yo tengo 20 años casi ya ejerciendo la ginecología y hasta ahorita ninguna paciente que usa anticonceptivos me ha tocado que desarrolla cáncer de mama. O sea, se me hace curioso eso. Entonces, realmente yo lo veo prácticamente nulo, sobre todo si es una mujer que estamos vigilando, estamos cuidando y estamos fomentándole su salud femenina, ¿no? Y también a lo mismo que es la terapia hormonal de reemplazo, que también está muy controversial, menos con las terapias que ya se utilizan hoy en día con hormonas bioidénticas, hormonas de baja dosis, mínima dosis, personalizadas y sobre todo, bueno, lo que reporta este estudio, que fue un estudio muy famoso, lo que salió en el año 2000, el WHI, donde se estudió el uso de terapia hormonal con cáncer de mama, se vio que a menos de 5 años no desarrollaban cáncer de mama las mujeres. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en que necesitamos extender la terapia hormonal de reemplazo y si esa mujer está adecuadamente supervisada, vigilada, también nos ha ido bien en estos casos con respecto a lo que es el cáncer. Y bueno, pues la edad reproductiva también importa hoy por hoy, les digo yo a los jóvenes, las mujeres quieren terminar la carrera, quieren viajar, quieren hacerse una casa, de un carro, disfrutar la vida y van postergando, postergando, postergando la edad del primer embarazo. Y la edad del primer embarazo es un factor protector para el cáncer de mama. Abajo de 25 años es cuando se considera este factor protector y más si dieron lactancia materna. Entonces, este es un punto pues a considerar. Digo, yo ya cada quien sabe qué hace con su vida, obviamente no es una indicación de que, ay, embarázate antes de los 25 porque si no te va a dar cáncer. No, pero sí hay que considerarlo, sobre todo aquellas mujeres que quieren tener un embarazo en una edad temprana. Y bueno, en cuestión de lo que es la densidad mamaria, pues la densidad no es que provoque el cáncer de mama, sino que hace más difícil el diagnóstico de un tumor que pudiera ser algo maligno. Entonces, y eso pues lo podemos detectar incluso desde la autoexploración. Las mujeres que tienen la mama muy densa es una mama que está más dura. Parece como una pelota de béisbol, se siente así de esa manera, ¿no? Y aquí en estas imágenes podemos comparar la del lado izquierdo con la del lado derecho. Si ustedes se fijan, la del lado izquierdo se ve como más oscurita, más grisecita,
se alcanzan a ver bien las trabeculaciones lo que es toda la glándula, a diferencia del lado derecho, que es una mama que es más blanca. Todo esto blanco que se refiere a lo que es la densidad mamaria. Entonces, los cambios fibroquísticos de mama, ¿qué importancia tienen con lo que es este cáncer de mama? Miren, primero que nada hay que considerar si esos cambios son proliferativos o no proliferativos. En la gran mayoría de las mujeres, un 95% de las mujeres va a tener cambios fibroquísticos de mama, pero sobre todo la gran mayoría va a tener cambios no proliferativos, que son los fibroadenomas o los quistes de la glándula mamaria, que son aquellas que yo les digo, los quistes son bolsitas de agua que se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, pero pues aquí en la glándula mamaria pues es específicamente de ello, ¿no? Y esos no se consideran precursores de mama cuando cumplen todos los criterios radiológicos de ser benignos. Y bueno, en las proliferativas ya se considera un factor de riesgo para que pueda desarrollar cáncer de mama esa mujer, no en ese momento, pero sí en un futuro, ¿no? Sobre todo si hay hiperplasia y si la hiperplasia es con atipias, pues ya está un brinquito de hacerse cáncer. Y eso lo podemos ver aquí en esta parte derecha del esquema. Aquí se hace un corte, este es el conducto galactófero, aquí están los lobulillos, en esta parte se conserva y se produce la leche y posteriormente se drena por el conducto. Los conductos vienen drenando hacia el pezón, como lo ven en la parte de aquí abajo. Y aquí se hace un corte y se ven lo que son las celulitas. Esta es una imagen de unas celulitas normales. Si se fijan, se ven cómo están todas bien apiladitas, bien acomodaditas. Cuando empieza a haber una hiperplasia, hay un desarrollo más exagerado de las células y se empiezan a sobreponer las unas con las otras. Y cuando hay atipias es que esas células se empiezan a ser anormales. Empieza a cambiar el núcleo de la célula, se pone irregular y posteriormente este ya va a brincar primeramente a un carcinoma in situ y posteriormente a un carcinoma microinvasor. Si se fijan, aquí las celulitas ya se empiezan a salir de su lugar y acá ya posteriormente cuando es el invasor, pues ya se salieron un poquito más. Y todo esto se puede empezar a sospechar a través de estudios de imagen. En cuestión de lo que es la radiación, aquí es bien importante que sepan, la radiación que sí va a afectar la glándula mamaria es aquella que en las que tiene antecedente la mujer de radioterapia por tratamiento de linfomas o radioterapia en manto en todo lo que es la parte del tórax. Pero la mastografía anual no aumenta el riesgo de cáncer de mama porque son micro radiaciones. Se radian más, les digo yo, con las pantallas, con el celular que están viendo todo el día, que con la mastografía. Al igual que la tomografía, que además pues la tomografía pues es un estudio que no se hace muy frecuentemente. Te vas a hacer una tomografía en toda tu vida si acaso, o cuando mucho dos o tres, cuando mucho, ¿no? Si es que tu caso lo amerita. Y aquí, bueno, me voy a detener un poquito en lo que son los factores modificables. Y fíjense, el punto número uno, y que es el más importante, y que en México tenemos muchísimo, lo que es la obesidad y el sobrepeso secundario a una alimentación inadecuada, que es la famosísima fast food, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué nos genera? Nos genera inflamación celular, nos genera inflamación de las vellosidades intestinales, nos genera que hay un intestino permeable que permita que pasen toxinas al cuerpo, nos desequilibra tanto metabólica, inmunológica y hormonalmente. Entonces, nos llenamos aparte, el cuerpo se hace incapaz de poder eliminar las hormonas que producimos y nos empezamos a llenar de hormonas recicladas que tienen efectos proliferativos en el cuerpo. Entonces, este es un punto bien importante a tratar porque parte de quererte a ti mismo es cuidar tu peso, tener un peso lo más saludable posible. En tu día a día, cuidar tu alimentación, incrementar la ingesta de verduras, de frutos rojos que son de bajos índices glicémicos, tener ingesta de carnes blancas, una dieta tipo antiinflamatoria en nuestro día a día, ¿no? Actividad física, fíjense, el hecho nada más de hacer ejercicio
30, 60 minutos al día, disminuye el riesgo de cáncer de mamas hasta en un 18%. Entonces, ¿y esto qué importancia tiene? Pues es que activa nuestro metabolismo y si se activa nuestro metabolismo, nuestro sistema inmune también está activo, ¿no? Y eso nos defiende contra muchos agresores, ¿no? Y el medio ambiente, pues sabemos, en pláticas pasadas hemos visto cómo en el medio ambiente hay muchos contaminantes, tanto en las botellas de plástico, en los cosméticos, hasta incluso en las comidas que están regados con pesticidas, etcétera, y todos esos actúan en nuestro cuerpo como disruptores hormonales que también tienen efectos proliferativos en nosotros. Entonces, prácticamente estos son los factores que nosotros podemos modificar, que nosotros podemos mejorar en nuestro día a día. Y bueno, lo ideal en cáncer de mama es detectar el problema cuando no hay clínica, cuando la paciente no tiene ningún signo, no tiene ningún síntoma, cuando todavía no se ve nada. Esa es lo que es la parte ideal y ahorita vamos a hablar acerca de los estudios de detección. Pero cuando ya hay clínica, se va a presentar de dos formas, o como tumor o masa o como secreción por el pezón, ¿no? Entonces, el tumor que va a generar puede generar hundimiento, retracción de pezón, retracción de la piel, piel de naranja, vemos una piel con una textura diferente o vemos una piel enrojecida. Y cuando hay secreción, principalmente nos va a llamar la atención cuando la secreción es de un solo pezón, no de ambos lados porque cuando es de ambos lados, por lo general es una cuestión sistémica. Y también, sobre todo, el color de la secreción. No es lo mismo que haya una secreción lechosa a que sea una secreción sanguinolenta. Es la que más atención le vamos a poner, ¿no? Y también cuando vemos así, miren, como ay, se me trabó, perdón, pero se ven como escamitas aquí alrededor de la areola pezón. Entonces, eso también se le llama eczema de pezón y eso también nos va a llamar la atención y hay que estudiarlo un poquito más, ¿ok? Entonces, por eso es importante fomentar lo que es el autoexamen mamario, mínimo a partir de los 20 años, porque es cuando a partir se empieza ya a documentar lo que es sobre todo la mortalidad por cáncer de mama. No va, el autoexamen no va a disminuir la mortalidad, desafortunadamente, pero sí va a ser útil para que la paciente vaya y consulte a su médico y vaya y le dé seguimiento adecuado. Pero lo que es la evaluación clínica a través de los estudios de imagen, esto sí nos va a ayudar a disminuir la incidencia, la mortalidad por cáncer de mama. Entonces, aquí también me quiero detener un poquito porque me pasa muy comúnmente que se tocan una bolita y ya es una urgencia porque sienten que mañana se van a morir por esa bolita que tienen y no es así, la cuestión no es así. Obviamente sí hay que darle seguimiento, sí hay que darle tratamiento, pero es importante considerar el cáncer requiere un periodo largo para que se pueda duplicar su tamaño. Fíjense, va a crecer 1 centímetro en el transcurso de 2 años. Entonces hay una gran ventana de oportunidad para poder hacer una detección temprana. Entonces, desde los cambios proliferativos benignos hasta la tipia y posteriormente un cáncer in situ, mínimo va a pasar 2 años, no menos tiempo. Tomando esto en cuenta, entonces, los estudios que nos van a ayudar a hacer una detección temprana, principalmente hoy por hoy, y el estándar de oro y el estudio de escrutinio que utilizamos es la mastografía. Y bueno, de la mastografía o la mamografía hay tres tipos. Hay la convencional, la digital y la digital con tomosíntesis, que a mí en lo personal es la que más me gusta, porque yo les digo, cuando hacen la mastografía, ustedes saben que es una pachurrona la glándula mamaria y posteriormente lo que hace la tomosíntesis es que abre ese abanico y va haciendo secciones de toda la glándula mamaria para que se pueda estudiar más a detalle. También el ultrasonido es un estudio que apoya a la mastografía para poder hacer un diagnóstico adecuado. Sin embargo, el ultrasonido mamario hasta hoy no sustituye la mastografía para poder hacer una detección temprana y ahorita les voy a explicar por qué. Y otros estudios que son mucho menos frecuentes y ya se deja para casos muy especializados
son la resonancia magnética y la medicina nuclear. Entonces, ¿qué ventaja tiene la mastografía sobre los demás? Número uno, es un estudio que es muy accesible, es barato, fácilmente reproducible, se puede interpretar a distancia. No sé si les ha tocado ver esos camioncitos que andan en campaña haciendo mastografías, pues el médico radiólogo no está ahí, es un técnico el que está tomando las muestras y posteriormente manda a distancia al médico radiólogo las imágenes para que él pueda hacer el estudio, la revisión de la imagen, ¿no? Entonces, es un estudio que para el médico radiólogo le lleva muy poco tiempo analizar, o sea, cuando mucho va a ser 5 minutos, yo creo que ya se tardó mucho. Entonces, detecta, fíjense, el cáncer hasta 2 a 3 años antes de ser palpable. Ningún estudio hace esto más que lo que es la mastografía. Y ha demostrado que disminuye la mortalidad de cáncer de mama desde un 26 hasta un 50%. Entonces, sí es bien importante considerar la mastografía, no tenerle miedo a la apachurrón, chicas. Yo sé que a veces duele, pero no debe ser un dolor, yo les digo que sea intolerable, sobre todo si están con un técnico que esté bien capacitado para poder hacer el estudio. Pues, ¿qué desventajas tiene? Como todo en medicina, no es un método perfecto. A veces nos tenemos que hacer de la mano de otros métodos diagnósticos, que muy comúnmente es el ultrasonido. Y pues también hoy en día, si agregamos la tomosíntesis al mastógrafo, pues tiene más capacidad diagnóstica también, ¿no? Entonces debe de ser un estudio que debe de ser sistematizado, ordenado, entre mejor sea el equipo, entre más especializado sea el equipo y entre mejor capacitado esté el técnico, va a tener una mayor certeza diagnóstica, puede tener falsos tanto negativos como positivos, como todos los estudios en medicina. Y la sensibilidad del estudio va a depender de tres cosas. Factor humano, que aquí tiene que ver lo que es el personal técnico y el personal médico. Yo en lo personal me gusta mucho mandarle los estudios a un médico radiólogo que está especializado en mama, y que aparte se apoya con la tomosíntesis y que aparte no nada más les pido la mastografía, también les pido el ultrasonido mamario. Entonces eso amplía muchísimo la capacidad diagnóstica para hacer una detección temprana, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, yo no te puedo aceptar que el estudio te lo vea un médico que nada más tenga un diplomado en mama, porque pues realmente tiene muy pocos estudios en mama cuando la mama es muy amplio en su concepto para poder conocer, ¿no? Y lo que es el factor técnico, pues tiene que ver el equipo que sea de vanguardia, que sea de alta resolución y que la técnica sea la más adecuada posible. Y el factor biológico es el que depende de la paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver diferentes patrones de densidad mamaria. Se recuerdan que yo les hablaba anteriormente sobre la densidad mamaria, ¿no? Y en el 2013 la ACR hizo esta clasificación de estos 4 patrones, donde prácticamente el ACR-A es la glándula mamaria que todos queremos ver porque es una glándula mamaria muy transparente que cualquier cosita que aparezca luego la vamos a detectar, pero también puede ser la B, que también es una mama muy transparente que tiene ciertas cositas blancas, pero realmente no entorpecen la visión. A diferencia de la glándula C o D, que ya son mamas muy blancas, y esto se refiere a la densidad mamaria. Entre más blanco, más densidad mamaria. ¿Y qué importancia tiene esto? Que hace más difícil que se pueda localizar una bolita dentro de la glándula mamaria. Sin embargo, bueno, entonces, si se fijan aquí en esta glándula mamaria, que está muy blanca, va a ser muy difícil que podamos encontrar una bolita, así como si estuviéramos en una feria donde hay muchísima gente, se nos perdió el niño y ahora sí como lo encontramos entre toda esa gente. Sin embargo, ¿por qué la mastografía sigue siendo el estándar de oro para hacerlo el método de pesquisa? Porque a pesar de que esté muy fuerte la densidad mamaria, las microcalcificaciones agrupadas y sospechosas es la forma más adecuada en cómo las vamos a poder encontrar. Ningún estudio de ultrasonido ha podido encontrar el cáncer de mama justamente en esta etapa. Y para poder decir
que son calcificaciones sospechosas, tienen que ser micrométricas, ser irregulares, que estén agrupaditas. Si ustedes se fijan aquí, hay como en coma, hay ensanchamientos, hay se ven más delgaditas, más anchitas, espiruladas, a diferencia de esta que está aislada, miren, esta es una calcificación aislada, está grande, está bien redondita también, entonces esta sabemos que es una calcificación benigna y esta microcalcificaciones son altamente de sospecha maligna. Entonces, una vez que el médico radiólogo haga el estudio de mama a través de la mastografía y también hoy por hoy ya apoyado con el ultrasonido, va a llegar a un diagnóstico y ese diagnóstico lo va a entablar en alguna de estas categorías, que es una clasificación que ya está establecida desde el 2003 para nosotros tener una comunicación médica a nivel mundial y englobar si esos hallazgos son normales, benignos o sospecha de malignos, ¿ok? Entonces, cuando de plano la glándula mamaria es imposible de ver a través del estudio de la mastografía, el radiólogo va a decir, ¿sabes qué? Es una categoría cero, nosotros lo mencionamos BIRATS, y ustedes lo van a ver ahí en sus reportes, que decirse es, lo único que quiere decir BIRATS cero es que es insuficiente para poder evaluar por eso estudio lo que es la glándula mamaria y necesita otro estudio. Y otro estudio puede ser el ultrasonido, puede ser la resonancia magnética, en la gran mayoría será un ultrasonido mamario. Yo por eso, como la gran mayoría de las mujeres me presenta ciertas opacidades en la mastografía, prefiero pedir los dos estudios desde un inicio. El BIRATS 1, les voy a decir, es la minoría de las pacientes. Estos son hallazgos normales. Si a alguna de ustedes le salió BIRATS 1 en su estudio de mama, siéntanse felices porque créanme que son el porcentaje menor. La gran mayoría van a encajar en BIRATS 2 o en BIRATS 3, donde BIRATS 2 son hallazgos benignos y BIRATS 3 son hallazgos probablemente benignos. Y aquí, bueno, pues muchas veces las pacientes se asustan porque dice probablemente, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, muy seguramente en la gran mayoría de las veces lo que pasa con el BIRATS 3, o sea, yo creo que 99.9% de las veces es que son bolitas que nunca antes ha visto el radiólogo y el radiólogo dice, bueno, es que esto lo veo benigno, pero no lo he visto antes, por eso pienso que probablemente sea benigno. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aquí mismo lo dice. Hay que hacer un seguimiento a 6 meses, no menos tiempo, porque para poder encuadrar un cambio, aunque sea mínimo, deben de pasar 6 meses. Acuérdense que el cáncer de mama tiene un crecimiento exageradamente lento y el pronóstico no va a cambiar con 6 meses que hagamos el retraso. ¿Y qué van a hacer en esos 6 meses? Seguir siendo felices, seguir haciendo su vida, cuidándose, haciendo ejercicio, alimentándose adecuadamente. Y cuando hacen los estudios subsecuentes, muchas veces el BIRATS 3 ya lo pasan a BIRATS 2 porque ya se han mantenido estables esos cambios y ya los consideran 100% benignos. A diferencia cuando es BIRATS 4. Cuando es BIRATS 4 ya el médico radiólogo empieza a sospechar de malignidad. Y aquí si ustedes se fijan, solamente hablan de sospecha. La mastografía, ni el ultrasonido, ni ningún estudio de imagen es un estudio diagnóstico para cáncer. Para poder entablar el diagnóstico se requiere una biopsia. ¿Y cuándo vamos a tomar la biopsia? Cuando la paciente tenga un diagnóstico mastográfico de BIRATS 4. Y el BIRATS 4 se va a subdividir en tres. BIRATS 4A, B y C. Y va a depender de la sospecha diagnóstica que tengan hacia malignidad. Fíjense, BIRATS 4A es una baja sospecha diagnóstica. A diferencia de BIRATS 4C, que es una alta sospecha diagnóstica. Bueno, aquí dice moderada, ¿no? Pero si se fijan, el riesgo de tener cáncer, pues ya se incrementa mucho más cuando es un BIRATS 4C a cuando es un BIRATS 4A. A mí, hasta ahorita, mis pacientes que han salido con BIRATS 4A, nunca me ha tocado que tengan cáncer de mama, ya que les hacen la biopsia. A diferencia del BIRATS 4B y del 4C, y no se diga el BIRATS 5. Y BIRATS 6, ¿a qué se refiere? Pues esa paciente ya está diagnosticada con cáncer, ya está siendo tratada con cáncer y tienen que hacerle una mastografía de seguimiento.
Entonces, prácticamente los estudios para poder hacer una evaluación diagnóstica adecuada, pues es principalmente la mastografía. Con la mastografía nos vamos a apoyar a través del ultrasonido mamario o muy ocasionalmente la resonancia magnética y ciertos casos van a requerir de estudio histopatológico. ¿Y con el objetivo de qué? De poder entablar un diagnóstico, porque con este diagnóstico vamos a poderle dar un pronóstico a la paciente y poderle decir cuál es el tratamiento adecuado. Muchas veces el tratamiento adecuado ante hallazgos benignos, pues nada más va a ser vigilancia médica, un control anual, un control a los 6 meses, control a los 2 años. Entonces, en cuestión de lo que es el pronóstico, fíjense, a mayor edad te da el cáncer de mama, menor riesgo va a ser lo que es la recurrencia que te vuelva a dar más adelante, ¿no? A diferencia de cuando te da en una edad menor, de cuando tienes menos de 35 años de edad. Y pues aquí la cuestión del retraso en lo que es el diagnóstico de cáncer de mama en la mujer joven principalmente se da porque, bueno, por un lado, afortunadamente, pues la edad joven no es la principal edad en la que se da el cáncer de mama. Principalmente va a tener la juventud patologías benignas o cambios benignos en la mama, como son los fibroadenomas o los quistes, ¿no? La mamografía en las mujeres jóvenes no es un método útil de detección porque la mujer joven tiene una mama muy, muy densa y entonces ahí sí va a ser muy difícil que podamos hacer una detección de algo, al menos que tuviéramos una muy alta sospecha o que tuviera antecedentes familiares muy intensos sobre cáncer de mama, ¿no? Y el 90% de los casos de las mujeres jóvenes pues van a ser autodetectados a través de lo que es la autoexploración. Y bueno, no es el objetivo hablar del tratamiento de cáncer de mama. Yo no me dedico a eso. De hecho, mi objetivo en mi práctica médica es poder hacer una detección oportuna y una vez que hago una detección oportuna, dirijo a mi paciente a este círculo de tratamiento donde tiene que intervenir el mastólogo, que es el especialista en mama, que es el oncólogo ginecólogo, también el oncólogo clínico, el imagenólogo, que muchas de las veces es al que le va a tocar tomar la biopsia, al radioterapeuta, al patólogo, que es el que va a hacer el diagnóstico definitivo, al genetista, quien va a investigar sobre los factores genéticos que pueda desarrollar incluso hasta otros cánceres. Fíjense también, sobre todo en mujeres jóvenes, cómo interviene el cirujano plástico, que afortunadamente hoy por hoy, a través de las detecciones tempranas, ya hasta se salva la glándula mamaria, porque nada más se quita ese cuadrante donde está afectando el tumor y posteriormente a través de líquidos especializados se busca el primer ganglio donde pueda afectar el tumor. En la cirugía se manda una impronta con el patólogo y si el patólogo dice, ¿sabes qué? Este ganglio no está afectado con cáncer de mama, en ese mismo momento se cierra y no es necesario hacer una reconstrucción, a diferencia de antes, donde se tenían que hacer todas unas reconstrucciones de la glándula mamaria para que la paciente pues no bajara su autoestima. Y fíjense también lo que es medicina de reproducción, porque muchas de las veces pues son mujeres que todavía, afortunadamente digo, no es la mayoría de los casos, pero son mujeres que todavía tienen deseo genésico y pues hay que atender este tema. Y bueno, en cuestión de lo que son los factores modificables que ya platicamos hace ratito, que hablamos acerca de la importancia que es el estilo de vida, cuando tenemos una paciente que tiene todos esos factores alterados que llega a nosotros, ¿qué podemos hacer por ella para ayudarla? Pues primero que nada, ayudarla a restaurar. Yo mando a las pacientes con el nutriólogo, las concientizo, porque eso es bien importante, que la mujer se haga consciente de su cuerpo y que se quiera a ella misma, porque solamente queriéndonos a nosotros mismos nos vamos a poder cuidar y restaurar, ¿no? Restaurar desde la raíz, ¿no? Primero recuperar el intestino, esto lo vamos a poder hacer con probiotics, sacar todo ese exceso de hormonas y sustancias tóxicas que tiene el cuerpo, que lo vamos a poder hacer con Giving Green, que lo vamos a poder hacer con Restorix. Y pues a mí me encantó mucho cuando pusieron
que esta semana iba a estar en promoción lo que es el Vinal y el Omega Q, y me puse a investigar un poquito más acerca de los beneficios que puede tener esto en cuestión de lo que es cáncer de mama. Y pues yo siempre me apoyo con mi amiga Ayumi y le escribí, luego Ayumi, ayúdame a investigar qué beneficios podemos tener con Vinal y con Omega Q. Y bueno, realmente no hay un estudio de evidencia médica hoy por hoy, como se los mencioné antes, de que si tomas esto ya no te va a dar cáncer de mama. Realmente no, pero sí vamos a tener beneficio en nuestro cuerpo y por ende, obviamente, vamos a quitar ese factor modificable para lo que es desarrollar cáncer de mama. Vindalib tiene la bondad de tener una combinación de vitamina C en forma de ascorbato y resveratrol. ¿Qué importancia tiene que sea de ascorbato? Ascorbato de calcio que no te afecta lo que es la mucosa estomacal. Entonces, es una vitamina C de muy alta calidad que protege el ADN, fíjense, el ADN de la célula del daño oxidativo. Promueve la producción de colágeno y con esto promueve vasos sanguíneos sanos. ¿Y por qué es importante? Porque mejora el flujo sanguíneo a los tejidos. Y no nada más eso, refuerza la función inmunológica que finalmente son esas células las que nos van a defender de los agresores internos o externos que tengamos. Y otra cosa que me gusta mucho de Vinale a mí es que, fíjense, la vitamina C potencia el efecto antioxidante del resveratrol y los flavonoides. Entonces, con menos dosis de resveratrol, estamos teniendo mejor efecto en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, resveratrol, ¿de dónde viene? Del extracto de la semilla y de la piel de la uva, así es como lo obtienen en Vinali, y que se ha visto en estudios celulares, no en humanos, pero en estudios celulares se ha visto que protege el resveratrol del tejido mamario, o sea, protege el tejido mamario del daño oxidativo que es inducido por estrógenos y modulan la expresión de genes asociados a lo que es la reparación celular y la apoptosis. La apoptosis es esa muerte celular programada de esas células que de plano ya no sirven. Entonces es una sinergia muy valiosa para mujeres que tienen estrés oxidativo elevado. ¿Quiénes son ellas? Que las que padecen de mucho estrés, y a veces no es tan fácil decir, ah, ya no me voy a estresar este día, cuando tenemos los estímulos constantemente, lo que muchas de las veces nos lleva a tener una alimentación inadecuada y el mismo estrés nos inflama a nivel celular. En aquellas mujeres que tienen contaminación por el medio ambiente o aquellas mujeres que por el mismo estrés descansan en el cigarro, ¿no? Y el mismo cigarro también genera más inflamación a nivel celular. Va a ser una sinergia valiosa para aquellas mujeres que están en la etapa de la transición hormonal, o sea, de la perimenopausia, la posmenopausia, y pues también para programas de prevención integral en general. Y el omega Q, la verdad, el omega en sí es una grasa muy saludable porque a través del EPA y del DHA se puede reducir la producción de sustancias inflamatorias que se generan en la proliferación celular del tejido mamario y esto equilibra la relación estrógeno-progesterona. El omega que viene de omega Q es un omega muy puro porque viene de pescados pequeñitos, que no es necesario que se tenga que destilar el omega para poder extraerlo y estos pescaditos además no están contaminados con mercurio, plomo ni otros contaminantes. Y además, bueno, no sé si sepan, pero el omega se debe de combinar con antioxidantes. Habitualmente viene combinado con vitamina E, yo es como más lo he visto en otras marcas, pero aquí en Partnerco viene combinado con dos antioxidantes muy buenos y muy potentes, que es la coenzima Q10, que va a proteger la mitocondria, neutralizando radicales libres, pero a nivel mitocondrial, y esto ayuda a la reparación celular. Entonces, aunque no esté establecido, pues sí o sí vamos a tener un beneficio con la coenzima Q10. Y el noni tahitiano, que como sabemos es un noni de muy alta calidad, aumenta la capacidad antioxidante a nivel plasmático. Entonces, los tres en conjunto van a potenciar lo que es la producción celular del tejido mamario. Y ya nada más para concluir, porque creo que ya me pasé mucho, quiero decirles que
La incidencia y la mortalidad del cáncer de mama tiende a la alta en el transcurso de los años a nivel nacional y mundial. Las mujeres jóvenes, afortunadamente, no son la mayoría, pero cuando sufren la enfermedad tienen un peor pronóstico. Y pues sobre todo hay que considerar que se afecta más todavía lo que es el núcleo familiar y por tanto no hay que descuidarlas, hay que ponerles atención. Yo por mínimo que vea los cambios de la glándula mamaria, si me llega una paciente por una situación así, por más joven que sea, siempre le pido un ultrasonido mamario. Y la mastografía, por todo lo que les mencioné, es el estándar de oro para poder hacer una detección temprana en mujeres mayores de 40 años de edad. Y en las mujeres menores de 40 será el ultrasonido mamario, por lo que les comenté. Y por tanto, y como todo en medicina, hay que individualizar cada caso y hay que individualizar cada tratamiento. Y esta plática la quiero terminar con esta frase que encontré, no me acuerdo dónde la encontré, pero la vi y me gustó mucho, que dice, cuidar tu salud es un acto de amor propio. Muchas gracias, soy la doctora Gilda Gutiérrez. Síganme en mis redes sociales donde comparto información valiosa de ginecología y de salud y bienestar en general. Gracias, gracias Samuel.